Hola, soy Elena, y vi a mi propia hermana destruir mi primer coche con un martillo mientras mi madre la observaba con una sonrisa de aprobación. Fue la lección más cruel que me dieron, pero también la última. ¿Alguna vez te han hecho sentir que tu felicidad es una ofensa para los que deberían amarte? Antes de contarte qué fue lo que pasó por mi mente mientras veía los cristales volar por los aires, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando el silencio se convierte en tu arma más poderosa. En mi familia, las reglas siempre estuvieron claras, aunque nunca se dijeran en voz alta. Mi hermana mayor, Isabela, era el sol alrededor del cual todos girábamos. Era la heredera, la joya de la corona, la que recibía todo sin pedirlo. Mi madre, Carmen, se aseguraba de que así fuera. Yo, en cambio, era la sombra, la pieza funcional y silenciosa que debía existir para servir y financiar los caprichos de la reina. Mientras Isabela conducía un BMW Serie 4 que mis padres le regalaron por su cumpleaños número 21, yo pasaba 2 horas diarias en el transporte público para ir y volver de mi trabajo como diseñadora gráfica. Cada dólar que ganaba, según mi madre, debía ir a un fondo común para las necesidades de la casa, que casualmente siempre coincidían con un nuevo bolso de diseñador para Isabela, o una escapada de fin de semana para ella y sus amigas. Ahorrar para mi coche fue un acto de rebelión silenciosa. Durante 2 años, cada centavo extra que ganaba con trabajos freelance lo desviaba a una cuenta bancaria secreta que mi familia desconocía. Comía almuerzos baratos en mi escritorio. Rechazaba salidas con mis pocos amigos y mentía sobre gastos inexistentes para poder quedarme con algo de mi propio sueldo. Ese coche no era solo un medio de transporte, era mi declaración de independencia, mi primer paso real hacia una vida propia, lejos del control asfixiante de mi madre y de la sombra de mi hermana. No era un coche de lujo, ni siquiera nuevo. Era un modesto Honda Civic de segunda mano, de color gris, pero para mí, representaba el aire que tanto necesitaba para respirar. El día que lo compré, sentí una alegría que me era casi desconocida. El vendedor me entregó las llaves y, por primera vez, sentí que algo era verdaderamente mío, ganado con mi esfuerzo, sin deberle nada a nadie. Conduje sin rumbo por las calles de Miami durante 1 hora, con la música puesta y las ventanas bajadas, sintiendo el viento en mi cara. El olor a coche usado era el perfume de la libertad. Cada semáforo en rojo era una oportunidad para admirar el volante entre mis manos, para tocar el tablero, para convencerme de que era real. Era un sentimiento tan puro y tan personal que por un momento, una parte ingenua de mí creyó que tal vez, solo tal vez, mi familia podría sentir una pizca de orgullo por mi logro. Llegar a nuestra casa en Coral Gables fue como traer un pájaro herido a una jaula de oro. Estacioné mi pequeño Honda en la amplia entrada de adoquines, a varios metros del porche de mi padre y del BMW reluciente de Isabela. Se veía tan pequeño, tan fuera de lugar, casi pidiendo disculpas por su existencia. Entré a la casa con una sonrisa nerviosa, lista para dar la noticia. Mi madre y mi hermana estaban en la sala, tomando un té helado. «Compré un coche», dije, con una voz que intentaba sonar casual. La reacción fue un silencio helado. Mi madre levantó una ceja, una expresión de fría desaprobación en su rostro. Isabela ni siquiera me miró. Simplemente dejó su vaso sobre la mesa con un golpe seco y se levantó, caminando hacia la puerta principal con una determinación que me heló la sangre. La seguí, con mi madre pisándome los talones. El sol de la tarde de sábado caía a plomo sobre el jardín perfectamente cuidado. Isabela caminó directamente hacia el garaje y salió de él segundos después con un martillo en la mano, uno de esos pesados que mi padre guardaba en su caja de herramientas. No dijo una palabra. Se paró frente a mi coche, me miró directamente a los ojos con una mezcla de furia y desprecio, y levantó el martillo. El primer golpe fue contra el parabrisas. El sonido del cristal estallando en 1000 pedazos resonó en el silencio del vecindario opulento. Un sonido tan violento y tan final que sentí como si algo dentro de mí se rompiera con él.
Mi madre se cruzó de brazos, observando el espectáculo con una calma aterradora, como si estuviera viendo a su hija realizar una obra de arte. No grité, no lloré, me quedé paralizada, viendo cómo Isabela, en un trance de furia, destrozaba cada una de las ventanas, el cristal del conductor, el del copiloto, los traseros. Golpe tras golpe, el sonido se repetía, una y otra vez, puntuado por sus jadeos de esfuerzo. Los fragmentos de vidrio volaban por el aire, brillando bajo el sol como diamantes crueles antes de caer sobre los adoquines y el capó de mi coche. Era una escena surrealista, una violencia brutal en medio de la paz suburbana. Veía su rostro desfigurado por la rabia, y a mi madre detrás, una estatua de hielo cuya única muestra de emoción era esa leve, casi imperceptible, sonrisa de satisfacción. En ese momento, entendí que no estaban rompiendo un coche, estaban rompiendo mi espíritu. Cuando terminó, no quedaba ni un solo cristal intacto. El interior del coche estaba cubierto de miles de fragmentos brillantes. Isabela arrojó el martillo al suelo, el metal resonando contra la piedra. Se dio la vuelta, con el pecho agitado, y me miró como si yo fuera la culpable de su arrebato. «Para que aprendas cuál es tu lugar», siseó, con la voz cargada de veneno. Luego, pasó a mi lado y entró en la casa, seguida por mi madre, quien me dirigió una última mirada que decía, «Te lo merecías». Me dejaron sola en la entrada, de pie frente a los restos de mi único sueño, rodeada por el silencio de un vecindario que nunca se enteraría del horror que acababa de ocurrir a plena luz del día. Allí, de pie entre los cristales rotos, algo cambió dentro de mí. El shock inicial se disipó y dio paso a una calma gélida, a una claridad aterradora. Ya no había dolor, ni tristeza, ni rabia. Solo había certeza. La certeza de que había estado esperando amor en un desierto, buscando aprobación de quienes disfrutaban viéndome pequeña. El sonido de los cristales rompiéndose no fue el final de mi sueño. Fue el sonido de mis cadenas haciéndose añicos. Ya no tenía nada que perder, porque me habían quitado la última ilusión a la que me aferraba. Y en ese vacío, por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre. No sabían que con ese martillo no habían destruido mi futuro. Me habían entregado las llaves para construirlo. Me quedé allí parada. No sé por cuánto tiempo. El sol de la tarde empezaba a bajar, y sus rayos anaranjados se refractaban en los miles de pedazos de vidrio esparcidos por la entrada, creando un mosaico de luz cruelmente hermoso. El vecindario estaba en silencio. Solo se oía el zumbido lejano de un cortacésped y el canto de los pájaros, ajenos a la violencia que acababa de ocurrir. No sentía nada. Era un vacío absoluto, una desconexión total entre mi cuerpo y la escena que tenía delante. Era como si estuviera viendo una película muda y en cámara lenta. El olor a metal del martillo todavía flotaba en el aire, mezclado con la fragancia de las gardenias del jardín de mi madre. Era una combinación nauseabunda, el perfume de la traición. Mi coche, mi pequeño símbolo de libertad, parecía una carcasa hueca, con los ojos reventados, violado y abandonado. Y entonces, en medio de ese silencio ensordecedor, algo hizo clic. No fue un pensamiento, fue una sensación física, como si una corriente de agua helada me recorriera la espalda, despertándome de un largo sueño. La tristeza que esperaba no llegó. La rabia que debería haber sentido tampoco apareció. En su lugar, una claridad cristalina, tan afilada como los vidrios a mis pies, se instaló en mi mente. Esto nunca se había tratado de amor, nunca se trató de familia. Se trataba de poder, de mantenerme en mi jaula para que la reina pudiera brillar sin competencia. Cada golpe de ese martillo no había sido un ataque de ira, había sido un acto calculado de control. Estaban reafirmando el orden de las cosas, recordándome que cualquier intento de volar por mi cuenta sería castigado. Y al entender eso, el dolor se evaporó, dejando solo una certeza fría y pesada. Finalmente, mis pies se movieron. Caminé lentamente hacia la casa,
cada paso crujiendo sobre los fragmentos de mi independencia. Mis zapatos de lona no ofrecían mucha protección, pero no sentía nada. Toqué la pesada puerta de roble de la entrada, la misma que había cruzado miles de veces sintiéndome pequeña e invisible. Pero esta vez era diferente. Al entrar, el aire acondicionado me golpeó la cara, un contraste artificial con el calor húmedo de afuera. Desde la cocina, oí las voces de mi madre y mi hermana. No discutían, no susurraban. Hablaban en un tono normal, casual, salpicado por la risa ligera de Isabela. Era la banda sonora de su victoria, la prueba irrefutable de que para ellas, lo que acababa de pasar no era una tragedia, sino un asunto resuelto, un problema eliminado. La normalidad de esa escena era, de lejos, el acto más cruel de todos. Crucé el vestíbulo de mármol y me asomé a la cocina. Mi madre estaba cortando limones para su agua con gas, con la precisión de un cirujano. Isabela estaba sentada en la isla de granito, con las piernas cruzadas, mostrando sus sandalias de diseñador mientras revisaba su celular, probablemente publicando alguna foto de su vida perfecta. Ninguna de las dos levantó la vista. Era como si yo fuera un fantasma, una corriente de aire. No hubo una mirada de culpa, ni una palabra de justificación, ni siquiera una de desafío. Hubo una anulación completa de mi existencia y de mi dolor. Me estaban diciendo, sin palabras, que mi sufrimiento era tan insignificante que no merecía ni el más mínimo reconocimiento. Querían que me sintiera loca, que dudara de mi propia percepción, que aceptara que mi dolor era una reacción exagerada e inapropiada. Unos minutos más tarde, el motor del Mercedes de mi padre ronroneó en la entrada. Lo vi a través de la ventana de la sala. Se bajó del coche, con su portafolio de cuero en la mano, y se detuvo. Su mirada se posó en los restos de mi Honda. Vi cómo su mandíbula se tensaba y una arruga de preocupación cruzaba su frente. Por un instante, una estúpida chispa de esperanza se encendió en mí. Quizás él diría algo. Quizás él, mi padre, pondría orden. Pero la chispa se apagó tan rápido como apareció. Sacudió la cabeza, como si espantara un pensamiento molesto. Rodeó con cuidado los vidrios rotos y entró en la casa. Pasó a mi lado. Me dio una palmadita torpe en el hombro y dijo, «Hola, hija». No preguntó nada. No hizo ningún comentario. Su silencio fue la confirmación final de su complicidad. Él era el guardián de esa paz podrida, dispuesto a sacrificar a su propia hija para no tener que enfrentar a su esposa. Subí las escaleras hacia mi habitación, sintiendo el peso de cada peldaño. Mi cuarto siempre había sido mi único refugio. Un espacio pequeño y sencillo en una casa llena de opulencia vacía. Sobre mi mesita de noche había una foto enmarcada en plata de mi abuela materna, la madre de mi madre. Murió cuando yo tenía 16 años, pero su presencia seguía siendo mi ancla. Era la única persona en esta familia que me había mirado a los ojos y había visto algo más que una sirvienta o una sombra. Recordé sus manos, siempre cálidas, sosteniendo las mías, y sus palabras, que me repetía como un mantra secreto. La verdadera fuerza no grita, Elenita. Se construye en silencio y se revela cuando nadie la espera, Mend. En ese momento, sus palabras dejaron de ser un simple consuelo y se convirtieron en un manual de instrucciones. La abuela no solo me había visto, me había preparado. Desde mi cuarto, oía los sonidos de la casa preparándose para la cena. El tintineo de los cubiertos de plata al ser colocados sobre la mesa del comedor. El zumbido del extractor en la cocina. La voz de mi madre dando órdenes a la empleada doméstica. Todo seguía su curso, como un reloj suizo perfectamente engrasado. La rutina era su arma para borrar la realidad, para pretender que la brutalidad no había ocurrido. Bajé cuando me llamaron, no por obediencia, sino por curiosidad. Quería verlos. Quería grabar en mi memoria sus rostros, sus gestos, su negación. Ya no era una participante en el drama familiar. Me había convertido en una antropóloga estudiando una tribu salvaje. Esta distancia emocional me dio una fuerza que nunca antes había sentido. Era como si estuviera protegida por un escudo invisible.
forjado con los pedazos de mi corazón roto. Nos sentamos a la mesa, mi padre en la cabecera, como siempre, pretendiendo ser el rey de un castillo que en realidad gobernaba a su esposa. La cena era salmón a la parrilla con espárragos, mi plato favorito, una ironía cruel que no pasó desapercibida para mí. El silencio inicial fue roto por mi madre. Isabela, querida, ¿has pensado en qué color quieres para la renovación de tu baño? Creo que el mármol de Carrara sería exquisito, dijo, ignorándome por completo. Isabela sonrió. Sí, mamá. Y estaba pensando que necesito un nuevo set de maletas para el viaje a Aspen. Las mías ya se ven un poco pasadas. Cada palabra era una pequeña aguja, un recordatorio de mi lugar. Estaban hablando de gastos exorbitantes, de lujos, mientras los restos de mi inversión de 2 años de trabajo yacían destrozados afuera. Estaban celebrando su estatus, restregándome en la cara que mis pequeños sueños eran basura para ellas. Yo no dije nada, simplemente comí. Corté mi salmón con cuidado, llevé el tenedor a mi boca y mastiqué lentamente. Cuando mi madre o mi hermana me lanzaban una mirada de reojo para medir mi reacción, yo les sostenía la mirada, sin odio, sin lágrimas, sin desafío, solo una calma vacía, una serenidad que parecía perturbarlas más que cualquier grito. Podía sentir su frustración creciendo. Esperaban un colapso, una escena, una súplica. Querían que yo les diera el placer de verme derrotada. Pero mi silencio era un muro contra el que sus provocaciones se estrellaban sin hacer efecto. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control de la atmósfera en esa mesa, y lo estaba logrando sin pronunciar una sola palabra. Estaban acostumbradas a mi sumisión, y mi nueva quietud era un lenguaje que no entendían, y eso las asustaba. Mi padre, incapaz de soportar la tensión, intentó desesperadamente llenar el vacío. ¿Y qué tal el trabajo, Elena?, preguntó, con una jovialidad forzada que sonaba ridícula. Todo bien, respondí, con un tono neutro. Luego, se lanzó a un monólogo sobre un cliente difícil, sobre las fluctuaciones del mercado, sobre cualquier cosa que pudiera distraer del elefante en la habitación, o más bien, del coche destrozado en la entrada. Su negación era patética. Era un hombre que había construido un imperio financiero, un hombre respetado en su campo, pero en su propia casa era un cobarde, un peón en el juego de su esposa. Se escondía detrás de su Rolex y sus trajes caros, pero por dentro estaba hueco. Verlo así, tan débil y tan dispuesto a ignorar la verdad para mantener su comodidad, borró el último rastro de respeto que sentía por él. La cena terminó con Isabela, detallando sus planes para ir de compras a Bal Harbour Shops el día siguiente, mencionando específicamente una cartera de Chanel que necesitaba. Mi madre la escuchaba con una sonrisa de adoración, como si su hija estuviera describiendo un acto heroico. Fue en ese preciso instante, mientras observaba esa escena de vanidad y crueldad, que la voz de mi abuela resonó en mi cabeza con una claridad absoluta. La verdadera fuerza no grita. El plan, que hasta entonces había sido una idea nebulosa, un sentimiento de justicia, se solidificó en mi mente. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía las palabras exactas que iba a usar. No sería una venganza impulsiva. Sería un movimiento preciso, tranquilo y definitivo. Dejé mi servilleta de lino sobre la mesa y los miré a los tres, uno por uno. El juego había terminado, y yo estaba a punto de anunciar al ganador. Me levanté de la mesa sin decir una palabra. No un «buenas noches», sumiso, ni un «con permiso», temeroso. Simplemente me puse de pie, recogí mi plato y lo llevé a la cocina. Podía sentir sus 3 pares de ojos clavados en mi espalda, una mezcla de confusión y molestia. Esperaban que me retirara a mi cuarto a llorar, a lamentarme, a sentirme miserable. Mi calma era una anomalía en su universo cuidadosamente controlado, una pieza que no encajaba en su rompecabezas de poder. Al subir las escaleras, el silencio que dejé atrás era más pesado y más ruidoso que cualquier grito que pudiera haberles lanzado. Por primera vez, no era yo la que se sentía incómoda en esa casa. Eran ellos.
y ese simple cambio en la dinámica del poder se sentía como una bocanada de aire fresco después de años de asfixia. Una vez en mi habitación, cerré la puerta y me apoyé en ella. No lloré. La necesidad de llorar se había secado, reemplazada por una determinación fría como el acero. Me arrodillé junto a mi cama y saqué una pequeña caja de madera de cedro que olía a tiempo y a secretos. Era de mi abuela. Dentro, entre algunas fotos descoloridas y una pulsera de plata, había un sobre grueso y amarillento. Mi nombre, Elenita, estaba escrito en la caligrafía elegante y temblorosa de mi abuela. Nunca lo había abierto. Ella me había dicho que lo hiciera solo cuando sintiera que ya no podía más, cuando necesitara recordar quién era yo en realidad. Sostuve el sobre en mis manos, sintiendo el peso del papel, el peso de su confianza. Esa noche no lo abrí. No todavía. Saber que estaba allí, saber que contenía una verdad que solo me pertenecía a mí, era suficiente. Era mi ancla, mi promesa de que el futuro era mío y de nadie más. La mañana siguiente, un domingo, la casa parecía envuelta en una neblina de tensión. El aire era denso, cargado de palabras no dichas. Mientras me servía un café en la cocina, Isabela entró, ya vestida con ropa de tenis de marca, lista para su clase en el club. Intentó su táctica habitual de provocación. «Supongo que hoy te toca pedir un Uber para ir a cualquier lado, ¿no? O mejor, el autobús, que es más tu estilo», dijo con una sonrisa venenosa. La Elena de antes se habría encogido, habría murmurado una disculpa o simplemente habría huido. Pero la nueva Elena, la que nació entre los cristales rotos, simplemente se giró. La miró a los ojos con una serenidad que la desarmó y dijo: «No te preocupes por cómo me muevo yo, Isabela. Preocúpate por ti». Mi falta de reacción, mi negativa a participar en su juego, la dejó boquiabierta. Su veneno no tenía efecto en mí, y eso la enfurecía más que cualquier insulto. Mi madre, al ver que la agresión directa de Isabela había fallado, probó con la manipulación. Se me acercó más tarde, mientras yo estaba en la sala de estar, y puso su mano fría sobre mi hombro. Su rostro mostraba una máscara de falsa preocupación. «Elena, cariño, estoy preocupada por ti. Estás demasiado callada. Tal vez deberías hablar con alguien, un profesional. Lo que pasó ayer fue intenso». Era su manera de decirme que mi reacción era anormal, que yo era la que estaba rota. Quería hacerme dudar de mi propia cordura. La miré, apartando suavemente su mano. «Gracias por tu preocupación, mamá, pero nunca me he sentido más cuerda en toda mi vida», respondí con una voz clara y firme. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de desconcierto. Estaba perdiendo el control sobre mí, y el pánico empezaba a asomar en sus ojos. Pasé gran parte del día al teléfono, con una eficiencia que me sorprendió a mí misma. Llamé a la grúa para que se llevaran la carcasa de mi Honda. Hablé con la compañía de seguros. Llené formularios en línea. Respondí preguntas con una voz monótona y profesional. Mi familia me observaba desde las ventanas, como si fuera un animal extraño en un zoológico. Podía verlos cuchichear entre ellos. Mi padre con el ceño fruncido, mi madre con los brazos cruzados, Isabela paseándose nerviosamente. Esperaban un colapso, un drama, lágrimas. Lo que obtuvieron fue una mujer resolviendo un problema logístico. El coche destrozado en la entrada, que debía ser el monumento a mi humillación, se había convertido en el escenario de mi inesperada y silenciosa competencia. Estaba limpiando su desastre sin pedirles nada, sin mostrarles ninguna debilidad, y eso los estaba volviendo locos. El punto de inflexión, el momento en que supe que mi plan silencioso estaba funcionando, llegó esa tarde. Subí a mi cuarto para buscar un documento, y la puerta del cuarto de mi madre estaba entreabierta. Oí sus voces, ya no en susurros, sino con una urgencia que no les conocía. Era Isabela, con un tono casi infantil. «No lo entiendo, mamá. Debería estar destrozada, llorando por los rincones. ¿Qué le pasa?» Ni siquiera me mira con odio. Hubo una pausa, y luego la voz de mi madre, cortante y llena de una ansiedad que nunca le había oído. «Algo no está bien, Isabela.
Está demasiado tranquila. Es como si no le importara lo que hicimos. Es como si supiera algo que nosotros no sabemos. Ese algo que nosotros no sabemos se quedó flotando en el aire. No era solo miedo a mi reacción, era miedo a lo desconocido. Se dieron cuenta de que habían jugado su carta más fuerte y, en lugar de destruirme, me habían despertado. Escuchar su miedo me recorrió como una descarga eléctrica. No sentí alegría ni sed de venganza, sino una profunda confirmación. Mi abuela tenía razón. La verdadera fuerza no se imponía con gritos ni con violencia. Se construía en el silencio, en la dignidad, en la capacidad de mantener la calma cuando todos esperaban que te quebraras. Mi serenidad era un espejo en el que se veían reflejadas su propia fealdad y su desesperación. En ese momento, tomé la decisión final. No esperaría más. No les daría más tiempo para reagruparse y planear su próximo ataque. Esa misma noche, pondría fin a la guerra. No con una batalla, sino con una sola frase. Una verdad que había estado guardada durante años, esperando el momento perfecto para salir a la luz. Y el momento era ahora. Con una nueva determinación, comencé a empacar. No toda mi vida, solo lo esencial. En una pequeña maleta de mano, metí un par de cambios de ropa, mi computadora portátil con todos mis diseños, los documentos importantes y, por supuesto, la caja de madera de mi abuela. Cada objeto que guardaba era una afirmación de mi independencia. No estaba huyendo, me estaba liberando. Estaba trazando una línea definitiva en la arena. Podían quedarse con su casa de mármol, sus coches de lujo y su amor condicionado. Yo me llevaba lo único que realmente importaba, a mí misma. El acto de empacar fue metódico, casi ceremonial. Estaba cerrando un capítulo de mi vida, no con amargura, sino con la certeza de que estaba caminando hacia un lugar donde finalmente podría respirar. Esperé a que mi padre volviera de su partido de golf dominical. Necesitaba que estuvieran los tres juntos, el tribunal al completo. Cuando oí el ronroneo de su Mercedes en la entrada, bajé las escaleras. Estaban en la sala de estar, ese espacio frío y pretencioso que llamaban el corazón de la casa. El televisor estaba encendido, pero nadie lo miraba. La tensión era tan palpable que se podría haber cortado con un cuchillo. En cuanto entré, se hizo el silencio. Mi padre se quitó las gafas de sol, mi madre enderezó la espalda en el sofá y Isabela dejó de mirar su teléfono. Todos me miraron, expectantes. La presa, a la que creían haber acorralado, se había girado para enfrentarlos, y no sabían qué esperar. Me paré en el centro de la habitación, a una distancia segura de cada uno de ellos. No llevaba nada en las manos. Mi única arma era la verdad y la calma que había forjado en las últimas 24 horas. Los miré a los tres, uno por uno, sosteniendo su mirada por un segundo más de lo que era cómodo. Vi la arrogancia de mi hermana, ahora teñida de nerviosismo. Vi la fachada de control de mi madre, con pequeñas grietas apareciendo en las comisuras de sus labios. Y vi la cobardía de mi padre, su incapacidad para enfrentar la situación que él mismo había permitido. Tomé una respiración profunda, no para calmar mis nervios, porque ya no los tenía, sino para saborear el momento, el silencio previo a la tormenta, el último segundo de su mundo tal y como lo conocían. Y entonces, con una voz que no tembló, empecé a hablar. No voy a discutir sobre el coche, dije. Y mi voz sonó extrañamente ajena en esa habitación llena de ecos de mi sumisión. De hecho, quiero darles las gracias. La confusión en sus rostros fue casi cómica. Mi padre se ajustó las gafas. Isabela frunció el ceño como si no hubiera entendido el idioma. Y mi madre me estudió con la mirada afilada de un depredador que no reconoce a su presa. Gracias, repetí, porque lo que rompieron ayer no fue un coche. Rompieron la última cadena que me ataba a la ilusión de que necesitaba su aprobación para ser feliz. Me hicieron el mayor favor de mi vida. El silencio que siguió a mis palabras fue pesado, denso, cargado de una incredulidad que empezaba a teñirse de pánico.
La dinámica había cambiado irreversiblemente, y ellos lo sabían. Fue mi madre, como siempre, la primera en intentar recuperar el control. Soltó una risa corta y despectiva, un sonido que había usado 1000 veces para anularme. Ay, por favor, Elena, no seas tan dramática, siempre exagerando todo. Es solo un montón de metal y vidrio. Ya te compraremos otro si dejas de hacer esta escena tan ridícula. Isabela, sintiéndose respaldada, se unió al ataque. Sí, Elena, supéralo. ¿O es que pensabas que ese cacharro feo encajaba en esta casa de alguna manera? Sus palabras, que antes me habrían herido profundamente, ahora rebotaban contra mi calma como piedras contra un muro de acero. Las escuchaba, pero ya no me alcanzaban. Eran los ruidos de un mundo al que ya no pertenecía. Las últimas bravuconadas de unos tiranos que estaban a punto de perder su reino. No, mamá, no necesito que me compres nada. Nunca más, respondí, mi voz firme y sin una pizca de emoción. ¿Y tú, Isabela? Tienes razón. Ese coche no encajaba aquí, como tampoco encajo yo. He pasado 24 años tratando de hacerme pequeña para caber en el molde que ustedes diseñaron para mí, tratando de ganar un afecto que se mide en bolsos de Chanel y coches de lujo. Pero ya terminé. Me giré lentamente para mirar a mi padre, que se había encogido en su sillón de cuero, deseando ser invisible. Y tú, papá, tú eres el que más me ha decepcionado, porque tú sí sabes lo que está bien y lo que está mal. Pero preferiste la paz de tu casa a la justicia para tu hija. Tu silencio fue más ruidoso que cada golpe de ese martillo. Mi padre palideció. Abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. Fue como si le hubiera arrancado la máscara de patriarca respetable, dejando al descubierto al hombre débil que realmente era. Carmen saltó en su defensa, su voz siseando con furia. ¿Cómo te atreves a hablarle así? Después de todo lo que te ha dado. No me ha dado nada que no fuera a cambio de mi silencio y mi obediencia, repliqué, sin levantar la voz, pero con una contundencia que la hizo retroceder un paso. Por primera vez en mi vida, no estaba reaccionando a sus ataques, estaba dirigiendo la conversación, y cada una de mis palabras, tranquilas y medidas, era un golpe certero a los cimientos de su poder. La arrogancia se estaba desvaneciendo de sus rostros, reemplazada por una fea mezcla de rabia y miedo. La abuela siempre lo supo, continué, y al mencionar a mi abuela, el rostro de mi madre se transformó. La ira dio paso a una sombra de temor que no supo ocultar. Siempre me decía que la verdadera fuerza no grita, que se cultiva en silencio. Me decía que debía ser paciente, que debía observar y aprender. Ahora entiendo por qué. Ella no solo me estaba dando consuelo, mamá, me estaba preparando. Te conocía mejor que nadie. Sabía de lo que eras capaz. El nombre de su madre en mis labios, usado como un arma en mi contra, fue un golpe que no esperaba. Isabela nos miraba a las dos, de mí a mi madre, completamente perdida, dándose cuenta de que esta batalla se estaba librando en un nivel que ella no podía comprender. El juego de poder entre hermanas había terminado. Ahora era el enfrentamiento final entre la reina y la princesa exiliada. No te atrevas a usar la memoria de mi madre en mi contra, siseó Carmen, su voz temblando por primera vez. Ella me quería a mí. Te quería, sí, concedí, con una calma que la desarmó. Pero a mí me entendía. Veía lo que tú te negabas a ver. Vio la crueldad que escondías detrás de tu sonrisa de anfitriona perfecta. Y por eso, tomó sus precauciones. Cada sílaba de precauciones cayó en la habitación como una gota de ácido. La confusión en el rostro de mi padre se convirtió en alarma. Empezaba a darse cuenta de que esto era mucho más que un arrebato emocional de su hija menor. Esto era algo diferente, algo planeado, algo con consecuencias que aún no podía imaginar. El aire en la sala de estar se sentía tan espeso que costaba respirar. He empacado una maleta. Está en la entrada. Me voy esta noche, anuncié. Una parte de mí esperaba ver alivio en sus caras, la satisfacción de haberse librado finalmente de mí. Pero no la hubo. Mi partida, en mis propios términos, sin lágrimas y con la cabeza en alto,
No era la victoria que ellos esperaban. Era una derrota. Les estaba negando el placer de verme rota. Les estaba robando el final de su melodrama. No te preocupes, Isabela, añadí, mirándola directamente. Ya no tendrás que competir por la atención. Todo el escenario es tuyo. Mi hermana, por primera vez, no tuvo una respuesta sarcástica. Simplemente me miró con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a una extraña. Y en cierto modo, lo era. La Elena que ella conocía había muerto el día anterior, entre los cristales rotos. Antes de caminar hacia la puerta, me detuve. Pero no me voy a ir así, sin más. Hay una última cosa que deben saber. Me tomé mi tiempo, dejando que la tensión se acumulara, que el miedo en sus ojos creciera. Recorrí sus rostros una última vez. La furia impotente de mi madre, el pánico creciente de mi padre, la total y absoluta confusión de mi hermana. Estaban atrapados, suspendidos en ese momento, esperando el golpe final. Sabían que lo que iba a decir a continuación no sería una queja, ni un reproche. Sería un veredicto. La culminación de años de injusticia silenciosa estaba a punto de explotar, no con un grito, sino con la simple y devastadora fuerza de la verdad. Durante años, ustedes han dictado las reglas de esta casa, han decidido quién vale y quién no. Han decidido mi lugar, mi valor, mi futuro, dije, mi voz resonando en el silencio absoluto. Creían que todo aquí les pertenecía por derecho, la casa, el dinero, el poder de humillar a quien consideraran inferior. Vivían en una torre de marfil construida sobre mi silencio. Me acerqué un paso más, lo suficiente para que vieran la ausencia total de miedo en mis ojos. Pero hay un pequeño detalle que ignoraron, un cabo suelto en su perfecto plan, un secreto que la abuela guardó con mucho cuidado, esperando el día en que yo estuviera lista para usarlo. Mi madre dio un paso involuntario hacia atrás, su mano yendo a su garganta. Sabía de lo que estaba hablando, o, al menos, lo temía. El color había desaparecido por completo de su rostro. Y ese día, mamá, es hoy, concluí, mi voz bajando a un susurro casi inaudible pero que resonó en la habitación como un trueno. Así que, antes de que me vaya y los deje con su victoria vacía, permítanme que les lea la letra pequeña del contrato de sus vidas. Permítanme que les explique quién ha tenido el verdadero poder en esta casa todo este tiempo. Hice una pausa, dejando que la implicación de mis palabras se asentara en sus mentes aterrorizadas. Y entonces, pronuncié la frase que lo cambiaría todo para siempre. La abuela siempre supo que este día llegaría. Por eso, antes de morir, no solo me dejó consejos en una caja de madera, me dejó un arma. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto, un vacío que absorbió todo el aire de la habitación. Vi la confusión en el rostro de Isabela, una mueca que decía que esto era solo otro de mis dramas ridículos. Vi a mi padre enderezarse en su sillón, su instinto de hombre de negocios olfateando un peligro que aún no podía nombrar. Y vi a mi madre, Carmen, con los ojos entrecerrados, tratando de leer mi farol. Ella, que siempre había estado 3 pasos por delante de todos, por primera vez, parecía no tener un guión para esta escena. La reina estaba sentada en su trono, pero por primera vez, no sabía las reglas del juego que se estaba jugando en su propia sala. Estaban esperando el truco, la mentira, la exageración. No estaban preparados para la verdad. No se trata de esta casa, mamá. No directamente, continué. Mi voz tan estable que me sorprendió a mí misma. Se trata de todo lo que la sostiene. El fideicomiso familiar que el abuelo creó, ese que tú creías que administrarías hasta el final de tus días. La abuela cambió los términos justo antes de morir. El control total y absoluto de ese fideicomiso, de cada centavo, de cada propiedad, de cada acción, pasó a mí el día que cumplí 24 años. Eso fue hace 6 meses. Lancé la primera piedra y observé cómo la onda expansiva golpeaba sus rostros. No hubo gritos, solo una quietud mortal. El reloj de pie en el vestíbulo pareció sonar más fuerte, marcando los segundos de su nueva realidad. El poder financiero, el verdadero pilar de su estatus y su control sobre mí,
Acababa de cambiar de manos sin que ellos se dieran cuenta, y la noticia les llegó como un ladrón en la noche. «Estás mintiendo», siseó mi madre. Pero la convicción en su voz era débil, quebradiza. Se levantó del sofá, sus nudillos blancos de apretar los puños. «Eso es imposible. Yo soy la administradora. Yo lo controlo todo». Su rostro, normalmente una máscara de compostura helada, se había contraído en una mueca de incredulidad y rabia. Era la primera vez que la veía perder el control de esa manera. La primera vez que el pánico asomaba en sus ojos de depredadora. Su mundo, construido sobre la certeza de su autoridad financiera, se estaba desmoronando con una simple frase pronunciada por la persona que menos esperaba. Intentó mirarme con su habitual desdén, pero todo lo que pude ver en sus ojos fue un miedo puro y desnudo. El miedo de una reina que acaba de ser informada de que su corona es falsa. El abogado, el señor Morales, te envió una notificación por correo certificado hace medio año. Respondí con calma. Cada palabra, un clavo en el ataúd de su negación. Supongo que, como no venía de una tienda de lujo, pensaste que era un trámite sin importancia y se la pasaste a tu asistente para que la archivara sin leerla. Siempre subestimaste los detalles que no brillaban, mamá, y siempre me subestimaste a mí. Este pequeño detalle, tan específico y tan plausible, fue lo que rompió su última defensa. La vi retroceder mentalmente, tratando de recordar, y la expresión de horror que se dibujó en su rostro me confirmó que había dado en el blanco. Su arrogancia, su desdén por lo que consideraba mundano, se había convertido en su propia trampa. La carta que había ignorado no era un papel, era su sentencia. Y entonces lancé la segunda piedra, la que haría añicos el mismísimo suelo que pisaban. Y como el fideicomiso es el dueño legal de esta propiedad y de casi todo lo que hay en ella, desde el Porsche de papá en el garaje hasta el mármol de Carrara que quieres para el baño de Isabela, eso significa que esta casa, este castillo desde el que gobernabas, técnicamente, es mía. La palabra mía quedó flotando en el aire cargado de la sala. Ya no era una cuestión de dinero en un banco. Era sobre el techo sobre sus cabezas, las paredes que los rodeaban, el símbolo mismo de su identidad, su fortaleza, su escenario de poder, su jaula de oro, todo, de repente, me pertenecía. Y el silencio que siguió fue la prueba de que, por fin, habían entendido la magnitud de su error. Mi padre fue el primero en reaccionar. Se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo de seda, con un gesto lento y tembloroso, como si el tiempo se hubiera ralentizado. «¿Elena? ¿Es esto cierto?», preguntó, y su voz no era la de un padre hablando con su hija, sino la de un socio comercial evaluando una adquisición hostil. El miedo en sus ojos no era por la injusticia que había presenciado, sino por las consecuencias financieras que ahora enfrentaba. Vio su estilo de vida, su reputación, su cómoda jubilación, todo colgando del hilo de mi voluntad. En ese instante, dejé de ser su hija invisible y me convertí en la presidenta de la junta directiva de su vida. Su silencio cómplice de las últimas 24 horas se había convertido en el error más caro de su existencia. Isabela, por su parte, finalmente explotó. Su rostro se enrojeció y sus ojos se llenaron de lágrimas de furia y pánico. «Mientes, eres una mentirosa envidiosa», gritó, su voz aguda y estridente, la de una niña a la que le acaban de arrebatar su juguete favorito. «Solo lo dices para arruinarlo todo porque no soportas que yo sea feliz». Sus insultos, que antes me habrían perforado el alma, ahora sonaban huecos, patéticos. Eran los últimos disparos de un ejército derrotado. Ya no era la reina del baile. Era solo una chica asustada dándose cuenta de que su tarjeta de crédito ilimitada estaba a punto de ser cancelada. Su BMW, sus viajes a Aspen, sus bolsos de Chanel, todo el andamiaje de su identidad se estaba viniendo abajo, y no tenía nada con que sostenerse. La miré, y por primera vez en mi vida, no sentí rabia ni resentimiento hacia ella. Sentí una profunda lástima. Nunca se trató de envidia, Isabela. Yo solo quería un coche de segunda mano que pagué con mi propio trabajo.
Tú querías que yo no tuviera nada para que tú pudieras tenerlo todo. ¿Ves la diferencia? Le dije suavemente. Yo quería construir algo pequeño para mí. Tú necesitabas destruir lo mío para sentirte grande. Tu felicidad no estaba en lo que tenías, sino en lo que a mí me faltaba. Y esa es la prisión más triste de todas. Mis palabras no eran un ataque, eran un diagnóstico. Y por la forma en que bajó la mirada, supe que una parte de ella, muy en el fondo, entendía que era verdad. Mi madre, recuperando un ápice de su espíritu combativo, hizo un último y desesperado intento de reafirmar su autoridad. Dio un paso hacia mí, con el dedo índice apuntándome como una daga. Si crees que vas a venir aquí a darnos órdenes después de esta traición, estás muy equivocada. Te echaremos de esta casa ahora mismo. La ironía de su amenaza era tan espesa que casi se podía saborear. La mujer que había orquestado mi humillación ahora me amenazaba con echarme de un lugar que ya no le pertenecía. Era el último rugido de un león de papel, un acto final de desafío antes de que la realidad la aplastara por completo. Pero su amenaza ya no tenía poder. Sus palabras eran solo ruido. Sonreí. No fue una sonrisa de triunfo ni de malicia, sino una sonrisa genuina de liberación. «No puedes echarme de mi propia casa, mamá», respondí, mi voz tranquila como un lago en calma. «Pero no te preocupes, no he venido a dar órdenes. De hecho, como dije antes, me voy. Mi maleta está en la puerta. Ustedes pueden quedarse aquí. Pueden seguir durmiendo en sus camas de sábanas egipcias y cenando con sus cubiertos de plata. No voy a quitarles nada de eso». La confusión volvió a sus rostros. No entendían. Esperaban una batalla, una venganza, una humillación a cambio de la suya. Pero mi plan nunca fue convertirme en ellos. Mi plan era ser libre de ellos. Y la verdadera libertad no consistía en echarlos, sino en poder irme. Me di la vuelta y caminé lentamente hacia la puerta principal. Cada paso resonaba en el silencio atónito de la sala. Justo antes de girar el pomo, me detuve y los miré por última vez. Estaban congelados, 3 estatuas de mármol en su propio museo de errores. Pero a partir de mañana, cada dólar que gasten, cada viaje que planeen, cada capricho que se les ocurra, será con mi permiso, dije, mi voz bajando a un susurro que llevaba el peso de una sentencia. La lección de ayer me costó un coche de segunda mano. A ustedes les costó su independencia. Espero, de verdad, que haya valido la pena. Abrí la puerta, tomé mi maleta y salí a la noche, cerrando la puerta detrás de mí sin hacer ruido. No hubo un portazo, no hubo un grito final, solo el suave clic de la cerradura, sellando el final de su reinado y el comienzo de mi vida. El aire de la noche en Coral Gables nunca me había parecido tan fresco, tan limpio. Al caminar por la entrada de adoquines, esta vez sin esquivar cristales rotos, sentí un silencio profundo que no venía de la calle, sino de mi interior. Era el silencio de una guerra que por fin había terminado. Llamé a un Uber y esperé sentada en el bordillo, al otro lado de la calle, bajo la luz de una farola. Miré la casa, una mole de piedra y ventanas iluminadas. Parecía una maqueta, un escenario de teatro donde acababa de terminar la función. No sentí odio ni alegría. Solo una extraña y abrumadora sensación de paz, como si el peso que había cargado sobre mis hombros durante 24 años se hubiera disuelto en el aire húmedo de Miami. Cuando el coche llegó, no miré hacia atrás. Sabía que si lo hacía, vería los fantasmas de la niña que fui, esperando una aprobación que nunca llegaría. Y esa niña, por fin, merecía descansar. Los primeros días los pasé en un hotel anónimo cerca del aeropuerto. Un lugar de tránsito donde nadie se conocía. La habitación era pequeña, impersonal, con una cama dura y una vista a la autopista, y era el lugar más reconfortante en el que había estado en mi vida. El contraste era brutal, de una mansión llena de mármol y silencios hostiles a un cuarto de hotel, con el zumbido constante del aire acondicionado. Por primera vez en años, dormí profundamente, sin pesadillas. No revisé mi teléfono,
que había puesto en modo avión desde que salí de la casa. Pasaba las horas dibujando en mi laptop, caminando sin rumbo por calles que no conocía, comiendo en cafeterías donde nadie sabía mi nombre. No era un escape, era un aterrizaje. Estaba aprendiendo a respirar en una atmósfera nueva, una donde el aire no estaba enrarecido por las expectativas y el desprecio de los demás. Una semana después, encendí mi viejo portátil y creé una nueva dirección de correo electrónico. La primera comunicación llegó 2 días más tarde. Era un email formal y escueto del bufete de abogados que representaba los intereses de mi padre. No usaban mi nombre de pila, sino un «Estimadas Rita, Elena». Solicitaban una reunión para discutir y aclarar ciertos aspectos administrativos del fideicomiso familiar. La frialdad del lenguaje corporativo era casi cómica. Habían pasado de llamarme dramática y exagerada a tratarme como a la presidenta de una junta directiva a la que debían rendir cuentas. No respondí de inmediato. Dejé el correo sin leer durante 48 horas. Era mi primera decisión como una mujer libre. El tiempo, por primera vez, corría a mi favor, no en mi contra. Estaba estableciendo un precedente. Mi vida ya no operaba según su urgencia, sino según mi paz. Durante las siguientes 2 semanas, construí los cimientos de mi nueva vida. Usando una pequeña parte de los fondos del fideicomiso, alquilé un apartamento sencillo pero luminoso en el área de Wynwood, el distrito de arte. Compré muebles básicos por internet y los armé yo misma, sintiendo una satisfacción infantil con cada tornillo que apretaba. Abrí una cuenta bancaria a mi nombre, transferí mis ahorros personales y empecé a buscar trabajo como si no tuviera un centavo. Era importante para mí seguir ganándome la vida, demostrarme a mí misma que mi valor no residía en el dinero que ahora controlaba, sino en mi talento y mi esfuerzo. El fideicomiso no era un premio gordo, era una herramienta, un escudo. Mi independencia, en cambio, la estaba construyendo con mis propias manos, lejos de la sombra de su dinero y de su influencia. Finalmente, respondí al correo de los abogados. Propuse una fecha y un lugar, no en sus oficinas de cristal en Brickell, ni en mi nuevo apartamento. Elegí una cafetería ruidosa y concurrida en Coconut Grove, un territorio neutral. Llegué 20 minutos antes y elegí una mesa pequeña en una esquina. Verlos entrar fue una experiencia surrealista. Mi padre parecía haber envejecido 10 años. Su habitual bronceado no podía ocultar las ojeras y la tensión en su mandíbula. Mi madre llevaba un traje impecable y gafas de sol de diseñador, pero su rigidez era la de alguien que se esfuerza desesperadamente por no desmoronarse. Isabela no vino. Su ausencia gritaba más fuerte que cualquier palabra. Se sentaron frente a mí, y por primera vez en mi vida, no me sentí pequeña. La camarera se acercó, y yo pedí mi café con una calma que los desarmó. El poder, finalmente, había cambiado de mesa. La conversación fue tan tensa como esperaba. Mi padre intentó apelar a la familia, hablando de la importancia de mantener las cosas en casa y de resolver esto como los adultos que somos. Mi madre, en cambio, adoptó una postura más agresiva, mencionando veladamente las implicaciones legales de una administración hostil. No me inmuté. Dejé que hablaran, que agotaran sus argumentos. Cuando terminaron, saqué una carpeta de mi bolso. Dentro había un documento simple que había redactado con la ayuda de mi propio abogado, uno que ellos no conocían. Les expliqué los nuevos términos. Recibirían una asignación mensual, una cantidad generosa que cubriría todos sus gastos de vida razonables y el mantenimiento de la casa. Sin embargo, cualquier gasto extraordinario, un coche nuevo, un viaje a Europa, una renovación de baño, requeriría una solicitud por escrito y mi aprobación personal. No era una venganza. Era, como dije con una sonrisa serena, una gestión fiscal responsable. La reacción de mi madre fue un espectáculo de furia contenida. Su rostro se puso pálido, y vi un temblor en su mano cuando cogió su taza de café. «Esto es una humillación», siseó entre dientes. «No», respondí con la misma calma. «Una humillación es destrozar el coche de tu hija con un martillo y sonreír mientras lo haces. Esto se llama presupuesto.
Mi padre, por otro lado, simplemente se desinfló. El hombre de negocios en él reconoció una derrota total. Sabía que no tenían ninguna base legal para impugnar el fideicomiso. La voluntad de mi abuela había sido redactada por los mejores abogados y era inexpugnable. Aceptaron los términos porque no tenían otra opción. Pagué la cuenta de los 3 cafés. Me levanté y les dije, mi asistente les enviará los formularios de solicitud de gastos. Que tengan un buen día. Y me fui, dejándolos solos con el sabor amargo de su nueva realidad. Pasaron los meses. Supe por un primo lejano que Isabela no lo tomó nada bien. Sin el acceso ilimitado a los fondos, su mundo se vino abajo. Sus amigas, que gravitaban a su alrededor por su generosidad forzada y su estilo de vida opulento, desaparecieron una a una. Tuvo que vender su BMW, ya que yo me negué a seguir pagando el seguro y el mantenimiento de un coche que pertenecía al fideicomiso. Finalmente, tuvo que hacer lo impensable: conseguir un trabajo. Terminó como vendedora en una boutique de lujo en Bal Harbour, el mismo lugar donde antes gastaba miles de dólares sin pestañear. No me produjo ninguna alegría saberlo, solo una profunda y triste confirmación de que su identidad siempre había estado construida sobre cimientos de arena, sobre el dinero y el estatus, y sin ellos no era nada. Ha pasado un año. Vivo en mi apartamento, que ahora está lleno de plantas y de mis propios diseños en las paredes. Fundé mi propia pequeña agencia de diseño gráfico, y mis clientes me valoran por mi trabajo, no por mi apellido. Hace unos meses, me compré otro coche, otro Honda Civic de segunda mano, esta vez de color azul. Lo aparco en mi propio espacio de estacionamiento alquilado, y cada vez que lo veo, sonrío. No he vuelto a hablar con mi familia. Me envían sus solicitudes de gastos a través de una dirección de correo electrónico genérica, y yo las apruebo o las rechazo basándome en la lógica, no en la emoción. No hay odio, no hay resentimiento, solo hay distancia. A veces, en las noches tranquilas, pienso en ellos, atrapados en esa casa enorme y silenciosa, un monumento a su propia arrogancia. Y entiendo que la verdadera libertad no fue tomar el control de su dinero. Fue quitarles el poder que tenían sobre mi paz. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en sí mismo, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que otros esperan. Gracias por escuchar. Lo que aprendí en todo este proceso no tiene que ver con el dinero ni con tener la última palabra. La lección más grande que me dejó esa tarde, entre los vidrios rotos, es que la verdadera fuerza no hace ruido. Pasamos gran parte de nuestra vida creyendo que ser fuerte es gritar más alto, es devolver el golpe, es ganar la discusión. Pero la fuerza real, la que te cambia para siempre, es silenciosa. Es la calma que encuentras en medio de la tormenta. Es la claridad que te llega cuando decides dejar de luchar por un amor que te exigen pagar a plazos. Es entender que tu valor no es algo que se debate en una mesa familiar. Es una certeza que crece dentro de ti, en el silencio, cuando por fin dejas de escuchar las voces que intentan convencerte de que no eres suficiente. Muchos de nosotros vivimos atrapados en una jaula invisible, buscando la aprobación de las personas que, irónicamente, necesitan que sigamos siendo pequeños para ellos sentirse grandes. Buscamos su validación como si fuera el aire que respiramos, sin darnos cuenta de que ese aire está viciado. El momento más liberador de mi vida no fue cuando les dije que la casa era mía. Fue el momento en que me di cuenta de que su opinión sobre mí ya no me importaba. Cuando su aprobación dejó de ser el premio, su desaprobación perdió todo su poder. Y esa, créanme, es la verdadera independencia. No se trata de tener un lugar propio a donde ir, sino de ser un hogar para ti mismo, sin importar dónde estés. En las dinámicas familiares tóxicas, casi nunca se trata de amor. Se trata de control. Las personas que te hieren constantemente no lo hacen porque no te quieran. Lo hacen porque necesitan controlar tu reacción para sentirse poderosos. Tu dolor es su alimento. Tu rabia es su trofeo. El día que dejas de darles esa reacción, el día que los miras con calma y no con odio,
Les quitas su única arma. Se quedan desarmados, enfrentados a su propio vacío. Mi silencio no fue una estrategia de venganza. Fue el escudo que protegía mi paz. Y aprendí que mi paz es el tesoro más valioso que tengo. Y no es negociable. No vale la pena sacrificarla por nadie. La libertad, al final, no es tener el poder de echar a la gente de tu vida. Es tener el poder de irte tú, con la cabeza en alto y sin mirar atrás. Es entender que no necesitas ganar ninguna batalla, solo necesitas abandonar el campo de guerra. Durante años, creí que mi libertad sería un coche, un apartamento, un sueldo que nadie pudiera tocar. Pero mi verdadera libertad fue la decisión de dejar de definirme a través de sus ojos. La libertad es el silencio en tu propia casa. Es el sabor del café por la mañana sin sentir la tensión en el aire. Es la alegría de comprar algo pequeño, ganado con tu esfuerzo, y saber que nadie te lo puede arrebatar, no porque no puedan romperlo, sino porque ya no pueden romperte a ti. Y sé que muchos se preguntan sobre el perdón. ¿Los perdoné? La verdad es que he dejado de pensar en esos términos. El perdón, para mí, no fue un acto de decir, los absuelvo. Fue un acto de liberación personal. Fue aceptar que ellos son quienes son y que yo no tengo el poder de cambiarlos. Mi perdón fue para mí misma. Me perdoné por haber tardado tanto en ver la verdad, por haber mendigado afecto donde solo había interés, por haber creído que si me esforzaba más, algún día me querrían como yo necesitaba. Perdonarse a uno mismo es el primer paso para sanar. El resto es simplemente distancia. Una distancia sana que te permite florecer lejos del suelo infértil que te vio nacer. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, es porque probablemente tienes una voz dentro de ti, como la de mi abuela, que te susurra que mereces más. Escúchala. No necesitas una herencia millonaria ni un giro de guión dramático para empezar a reclamar tu vida. A veces, el acto más revolucionario es simplemente decir no, en silencio. Es empezar a ahorrar $5 en una cuenta secreta. Es responder con calma en lugar de con lágrimas. Es empezar a construir tu propio mundo, aunque al principio sea un mundo pequeño, con muebles baratos y un coche de segunda mano. Porque todo lo que construyes con tu propia dignidad y tu propio esfuerzo tiene más valor que cualquier mansión llena de jaulas de oro. Tu vida es tuya. No es de tus padres, ni de tus hermanos, ni de las expectativas que otros han puesto sobre ti. Eres el único dueño de tu paz y de tu felicidad. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Si este mensaje te ha dado un poco de fuerza, compártelo con alguien que necesite recordarlo. Y no te olvides de suscribirte, porque aquí seguiremos compartiendo historias que nos recuerdan que, incluso en el silencio más profundo, nunca estamos realmente solos. Gracias por haberme escuchado y por permitirme compartir este pedazo de mi camino contigo.